aquí ya tenemos a 28 personas que están observando el webinar. Está subiendo poco a poco el número de participantes. Si le parece bien, vamos haciendo una introducción a los objetivos generales, mientras termina de ir ingresando los demás participantes a este webinar. ¿Qué le parece, doctor? Sí, excelente. Yo creo que por el horario sería conveniente empezar. Podemos empezar efectivamente con el objetivo. Bueno, ok, pues para que seamos puntuales, estamos ya iniciando este webinar que es sobre la NORM 035, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Vamos a platicar sobre lo que, según la Secretaría del Trabajo, debe de ser y cómo se debe de interpretar. Y lo más importante de esto es que trataremos de poner de antemano la trascendencia sobre la salud de los trabajadores. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, pues yo nuevamente me presento, soy Felipe Uribe, soy psicólogo, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, estoy colaborando con esta empresa Simple para Ti, lo cual nos da mucho gusto, y el objetivo en general es platicar con ustedes sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, sobre todo frente a esta pues, nueva disposición que la norma está imponiendo con ciertas fechas y que justamente pueden ser varias de sus preguntas. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo general de esta participación con ustedes, de este webinar? Pues es que ustedes conozcan, identifiquen y prevengan los elementos que conforman el concepto de factores de riesgo psicosocial para proponer, para tener un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, de lo cual nos vamos a auxiliar, evidentemente, de la hoy famosa NOM 035, que expidió la Secretaría del Trabajo el 23 de octubre del 2018. ¿Sí? Vamos a esperar unos segunditos a ver si se sigue incorporando personas. Y bueno, empezamos entonces, pues para que los que llegaron puntuales empecemos a tener información. Ok, bueno, ¿cuáles son los antecedentes históricos de esta NOM 035? Parece algo nuevo, para nosotros en México pareciera que esto es algo que se le ocurrió a la Secretaría del Trabajo recientemente. En realidad no. En realidad los antecedentes de la NOM 035 tienen que ver con la salud pública, ¿sí? Y aunque parezca mentira, se remonta a la Primera Guerra Mundial, al Tratado de Versalles, cuando los países vencedores tratan de hacer una identificación de qué es lo que hay que hacer en el futuro para evitar guerras mundiales, pues la gran solución, entre otras cosas, fue que había que tener trabajo. Teníamos que tener empleo, ¿sí? Más adelante, ya una vez firmado esto por los vencedores en la Primera Guerra Mundial, pues llega la Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta que no solo era tener trabajo, sino que también lo que había que hacer era identificar aquellas cosas que provocaban riesgos para los trabajadores. Y así es como, desde luego, empieza la identificación de riesgos físicos, de riesgos químicos, de riesgos biológicos, y a partir de cierta época a nivel mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente en México, pues recientemente con esta norma 035, surge la existencia o la identificación de riesgos psicosociales. Por lo tanto, para completar estos de los riesgos físicos, químicos y biológicos, pues la salud ocupacional en el terreno psicológico se vuelve importante, ¿sí? Se vuelve importante porque la economía, los sindicatos, la producción,
pues dependen de la salud mental de los trabajadores, ¿sí? Hay muchas profesiones, muchas áreas de la ciencia que se vinculan con los riesgos psicosociales. Desde luego está la medicina del trabajo, la psicología del trabajo, la psicología de la salud, la ergonomía, vamos a ver más adelante, que son cosas importantes. Ahora bien, en este mundo, la historia de los trabajadores, del mundo del trabajo, de la salud laboral, pues tiene que ver con la globalización. Por ejemplo, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, pretende que esto se dé a lo largo de América del Norte, y justamente es una de las características que implicaron en la firma. Por otro lado, pues sabemos que los tratados facilitan la circulación de mercancías, pero a veces no es la circulación de las personas, ¿no? Y desde luego, para entender la salud laboral tenemos que entender la parte demográfica. Hay países que han envejecido más que otros, y desde luego, como hoy lo estamos viendo en época de pandemia, pues el trabajo obrero, el trabajo de oficina, el trabajo de ventas, pues requiere de diferentes situaciones de ambientes laborales. ¿Ok? ¿Qué significa entonces esto de los factores de riesgo psicosocial? Bueno, pues en el terreno internacional, los factores psicosociales se han identificado por un concepto que en realidad es muy genérico, que se llama factores psicosociales. Los factores psicosociales pueden ser divididos, como ya dije, en factores de riesgo, es decir, son aquellos factores psicosociales que son negativos. Pero hay factores psicosociales positivos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores positivos? Bueno, pues cualquier situación del ambiente, por ejemplo, la motivación es un riesgo, pero positivo, ¿no? O sea, es algo que beneficia a los trabajadores. Sin embargo, la carga de trabajo genera problemas laborales, ¿no? Entonces, aquí hay una mezcla de lo que son factores psicosociales, factores de riesgo y factores psicosociales de riesgo, que son aquellas variables que hay en la empresa que siempre van a causar problemas o aspectos negativos. ¿Qué es lo positivo? Bueno, pues identificar que hay que prevenir factores físicos, químicos, biológicos y ahora psicosociales. Es decir, tenemos que identificar todo lo que puede mejorar en la empresa. Ahora, ¿por qué surgen los factores de riesgo psicosocial? Como todos sabemos, los que trabajamos, los que tenemos la fortuna de tener un empleo, pues nos enfrentamos a diferentes situaciones de orden laboral. Algunas de esas cosas son las nuevas formas de contratación que todos estamos, pues, algunas veces padeciendo, en otras, pues, beneficiándonos, pero generalmente hay cosas que nos estresan con relación a las formas de contratación. Recientemente el outsourcing, pues, ha demostrado que puede ser benéfico en ciertas circunstancias, pero también puede causar problemas. ¿Por qué? Por la inseguridad en el empleo. Otra cosa que causa posibles problemas de riesgo psicosocial, pues es el envejecimiento de la población y sobre todo de la clase trabajadora. Todos sabemos que, pues conforme aumentamos de edad, tenemos ciertas circunstancias que pueden ser desfavorables en términos de salud y desde luego salud mental. Los riesgos psicosociales se ven afectados cuando se intensifica el trabajo, es decir, cuando los ritmos de trabajo nos exigen ser más eficientes, ser más rápidos, ser más precisos, y esto puede llevarnos a estrés. ¿Por qué? Pues porque hay una demanda de eficiencia en el terreno laboral y, por lo tanto, hay exigencias emocionales. Hoy en día, con COVID-19, alguien que está teniendo un gran problema de exigencia emocional, por ejemplo, son los médicos. Los médicos, las enfermeras, en general, el personal de salud creo que se está enfrentando a esto. Sin embargo, yo creo que en todas las empresas tenemos este tipo de demandas
porque nos presionan socialmente, nos presionan psicológicamente, y esto puede identificarse como violencia, por ejemplo, cuando el jefe, los compañeros compiten y estamos expuestos a que haya exigencias emocionales. Y desde luego, la familia. La familia, que puede ser de un gran apoyo, puede ser de gran beneficio, suele, en algunos casos, desde luego, también, pues, ejercer demandas que presionan al trabajador y generan estrés, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué el estrés? Bueno, pues porque el estrés es lo que más podemos identificar en el ambiente laboral. No es lo único, pero es tal vez el común denominador. Ahora, ¿cuándo el estrés se vuelve malo? Bueno, el estrés en realidad es algo que de manera natural es normal. ¿Por qué? Pues porque si no nos estresáramos, no nos activamos. Hay un ejemplo de cuando una gacela corre para salvar su vida de un tigre, pues corre gracias al estrés. Entonces el estrés es bueno, pero cuando el estrés es permanente, como puede suceder en algunos empleos, en algunos trabajos, pues entonces el estrés es crónico y empieza a ser un estrés malo. En general, en la jerga médica, el estrés malo se conoce como distrés. El estrés bueno, el que es natural, el que se controla, es eustrés. Ahora, ¿por qué el estrés puede ser malo? Pues, por ejemplo, porque psicofisiológicamente nos puede afectar el sistema endocrino, el sistema inmunológico. Es bien sabido que el cáncer, por ejemplo, se ve favorecido en situaciones de estrés. Los gluticorticoides, que son los que nos ayudan a recuperar al organismo, tienen deficiencias durante el estrés. La noradrenalina, que es la que nos alerta, impide la recuperación cuando se genera en exceso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el estrés se ve sobrepasado por demandas del ambiente, pues entonces nuestro organismo empieza a tener deficiencias, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias que los trabajadores, los seres humanos, tenemos para cubrir esas deficiencias? Pues a veces es nuestra personalidad, ¿no? Hay personalidades que admiten más o soportan más el estrés, pero a veces nos ayudamos haciendo ejercicio, comiendo mejor, pero a veces fumamos, a veces ingerimos alcohol o alguna droga. Y esto también, pues, no dejan de ser estrategias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para atacar los riesgos psicosociales que la NOM 035 trata de identificar con su diagnóstico, lo que hay atrás es también identificar cómo en las empresas le ayudamos a los trabajadores a manejar este estrés. Para esto es muy importante la conceptualización de lo que es el factor de riesgo según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Estas dos instituciones definen a los factores psicosociales como las interacciones que tiene el trabajador con su medio ambiente, pero también su satisfacción por las condiciones que hay en los trabajos. Por un lado están las capacidades del trabajador, sus necesidades y la cultura que le brinda la empresa, pero también la familia, es decir, las situaciones que están fuera, generan en conjunto percepciones y experiencias que, nos guste o no, impactan a la salud, al rendimiento laboral y desde luego a la satisfacción del trabajador. Esto es lo que la OMS y la OIT tratan de resaltar y de recuperar a través de la NOM 035. Aquellas condiciones que generan problemas en el ambiente, se dice que pueden afectar física, psíquica y socialmente a los trabajadores, ¿sí? Por eso las interacciones son muy importantes. Por otro lado, el medio ambiente. Bueno, los factores psicosociales en el trabajo, ¿sí? Es el conjunto de variables que están
según la Organización Internacional del Trabajo, mediando, por un lado, las capacidades que tienen los trabajadores, las costumbres, la cultura de la empresa o de las empresas, y desde luego las condiciones del trabajador. ¿Cómo se refleja esto? Bueno, pues se refleja con un bueno o malo ambiente, y cuando hay un buen ambiente o un mal ambiente, lo que se mueve es la satisfacción del trabajador, que unido a las condiciones de la empresa, pues definitivamente tienen impacto en el rendimiento. Por lo tanto, en la satisfacción del trabajador y, en general, en su salud. Ustedes están viendo en este momento en su pantalla este diagrama, que es un diagrama muy famoso de la Organización Internacional del Trabajo, que justifica, ustedes verán en la parte verde, que la salud, la satisfacción y la productividad están en función justamente de lo que podrían ser los factores de riesgo psicosocial con las cualidades del trabajador. Entonces, es muy importante esta definición. Según la Organización Internacional del Trabajo, entonces, lo que sirve para identificar los factores de riesgo son, en general, los siguientes rubros, que ahí sí, esto es retomado por la NOM 035. Es decir, es el ambiente que se genera en el trabajo, son los factores propios de la actividad, cada trabajo tiene una diferenciación, y el tiempo de trabajo, o sea, las jornadas de trabajo tienen mucho que ver sobre cómo se administran los descansos, la extensión, si se exceden de trabajos extras. Todo esto genera lo que anteriormente se llamaba el clima organizacional. Ahora, ¿qué es importante para identificar los riesgos psicosociales? Pues las estructuras organizativas, la tecnología, los jefes, la variable jefe es muy importante. Y desde luego, los grupos de trabajo. Cuando los jefes y los grupos de trabajo no se organizan, no son amables entre sí, le están afectando de manera directa al bienestar del ambiente y por lo tanto se convierten en un riesgo psicosocial. Ahora, cuando hablamos de diferentes asociaciones a los riesgos psicosociales, se puede hablar de ciertos grupos. Decimos, por ejemplo, que el liderazgo es muy importante, pero también es muy importante la justicia laboral, es decir, que la gente sienta que se le está tratando con justicia en su ambiente laboral. Las exigencias, todos estamos expuestos a las exigencias y al control, pero requerimos de apoyo social, ¿sí? El ambiente físico, los que saben en términos de seguridad industrial, pues que no haya incendios, que no haya accidentes, que no haya explosiones, que no haya riesgos de carácter físico, de carácter químico en la empresa. Eso es muy importante. El ambiente también afecta. ¿Por qué afecta? Porque tiene que haber un equilibrio entre la vida del trabajador, su trabajo y el tiempo que dedica a ello. Es muy importante, según la Organización Internacional también, que al trabajador se le reconozca y se le proteja, ¿no?, de conductas de violencia. Es obligación de los patrones brindar seguridad, información y comunicación para que estos riesgos de trabajo siempre no solo estén salvados, los trabajadores de problemas de riesgo, sino que también estén informados. Los trabajadores que tienen información sobre el riesgo se cuidan más. Por eso es que hay este tipo de cuidados frente a la norma. Ahora, la norma tiene, desde luego, un marco jurídico. Este marco jurídico tiene mucho que ver con la naturaleza de las funciones del trabajo. Es decir, en términos legales, según la Ley Federal del Trabajo, si sucede un accidente, si sucede una enfermedad laboral, independientemente de una posible negligencia del trabajador, inclusive de fallas en el marco laboral,
el gran responsable es el patrón. Por eso es que el marco jurídico se vuelve importante. A los abogados laboralistas, a los psicólogos de trabajo, a los médicos de medicina laboral, no solo deben preocuparse porque exista salud y productividad, sino también que estén encuadrados en un marco jurídico. Ahora, el marco jurídico de la NOM 035 nos lleva a que hay que cuidar al menos ciertos aspectos, sobre todo de naturaleza médica. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, ansiedad, el ciclo sueño-vigilia, que tiene que ver con dormir bien, y aquellas funciones que pudieran alterar a partir de las jornadas de trabajo. Por ejemplo, quienes tienen que hacer turnos nocturnos o tener distorsión de horarios. ¿Por qué? Pues porque hay muchas exposiciones que sí dependen de un marco jurídico. Ahora, los trabajadores están expuestos a asaltos, están expuestos a incendios, están expuestos a caídas, es decir, inclusive a violencia psicológica dentro de la empresa, y esto puede causar un impacto en términos físicos y mentales. La Secretaría del Trabajo le ha llamado a estos posibles impactos acontecimientos de traumas severos, que no es otra cosa más que violencia, y violencia psicológica, desde luego. Ahora, ¿cómo cuidar este marco jurídico alrededor de un factor psicológico? Pues la Secretaría del Trabajo llegó a la conclusión de que para cuidar este marco jurídico hay que favorecer a las empresas con entornos positivos. Es decir, proponer que en la empresa se perciba que hay un sentido de pertenencia, que se facilita la capacitación, la formación y sobre todo que las responsabilidades y las cargas de trabajo estén bien distribuidas y además que haya un reconocimiento del trabajo. Esto en general es lo que la Secretaría del Trabajo considera como un entorno organizacional favorable. Fíjense cómo el marco jurídico queda entonces, de alguna manera, cubierto por este ideal de entorno o de clima laboral positivo que la Secretaría del Trabajo ha llamado entorno organizacional favorable. Eso es muy importante. No solo es un concepto, es algo que tiene que ver desde lo jurídico y con un buen ambiente laboral. Ahora, los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo ya incluían cuestiones psicológicas. Lo que pasa es que no había una norma que lo exigiera. Esta es la NOM, o sea, no es tan nuevo. Sin embargo, en esta NOM 035 de la Secretaría del Trabajo, sí se exige identificar y analizar aquellos puestos de trabajo que tienen más riesgo que otros. Por eso es que hay que identificar, de alguna manera, aquellas personas que pudieran haber padecido traumas severos o actos de violencia laboral o clínicamente o médicamente desfavorables. ¿Para qué? Pues para componer las condiciones laborales que tiene que ver con prevención. Es decir, la empresa está obligada a que se adopten medidas preventivas para que aquello que puede afectar o generar traumas severos puedan tener prevención hacia el futuro. Y una manera también de hacerlo es que se apliquen exámenes médicos, psicológicos, clínicos, para poder corregir en el caso de que haya acontecimientos traumáticos. Ahora es muy importante, decía yo hace un rato, que se le informe al trabajador de que hay riesgos, de que está en cierto diagnóstico, no solo para que se cure, por decirlo de alguna manera, sino para que prevenga, para que mejore o simple y sencillamente para que esté consciente de la posibilidad de riesgos. La NOM 035 exige que cuando se lleven a cabo este tipo de medidas preventivas, de prácticas evaluativas y de información,
se deben hacer registros para que, inclusive en algún momento, puedan ser auditados. De igual manera, la organización favorable o el entorno favorable tiene que estar respaldado por una serie de políticas que promuevan este entorno favorable y que prevengan de la violencia laboral. Inclusive se habla de que haya mecanismos de quejas. Es decir, hace tiempo veíamos estas cajas donde se llamaba buzón de quejas, pero a veces lo que metían era la basura, había polvo, estaban sucios. No, se trata de recuperar estos buzones de quejas y que realmente se les dé funcionalidad y que deben de llegar hasta la dirección general, porque esto debe ser muy importante para los patrones. No solo hay que hacer buenos deseos, hay que adoptar las medidas a través de programas de prevención y, desde luego, difundir estas políticas a través de buenos medios de comunicación. Todo esto, además, debe quedar registrado, es decir, debe haber información que diga que las cosas están específicamente registradas y corregidas en su caso. Ahora, en esto de la NOM 035 y pues la normatividad que llegó nueva a partir de octubre de 2018, ha generado una gran inquietud, sobre todo en términos de sanciones. Sí nos asustan las sanciones. Yo diría, y aquí me uno al objetivo de la Secretaría del Trabajo, que tiene que ver con, no se trata de evitar sanciones, sino se trata de buscar la salud y la productividad de los trabajadores. Sin embargo, pues las áreas jurídicas, las áreas administrativas, no deberán perder de vista que el artículo 994, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, establece sanciones de 250 a 5,000 unidades de medida hacia aquellas empresas que no cumplan con la prevención de riesgos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que más que evitar las multas, que sí, jurídicamente y administrativamente así debe de ser, lo que hay que hacer es cumplir con la NOM y evitarnos multas que pueden ser, pues, según la empresa, desde luego, y según los cálculos de estas 5,000 unidades, pues efectivamente podrían ir desde 4,000 hasta 422,000 pesos. Pero yo insisto y me uno a la disposición que pues ha planteado la Secretaría del Trabajo. El objetivo de la NOM no es evitar multas. El objetivo de la NOM es procurar la salud física y sobre todo la mental de los trabajadores. Ahora bien, volviendo a la NOM, ¿qué propone la NOM 035? Pues la NOM propone, más que una serie de actividades, en realidad es un proceso. Y es un proceso relativamente lógico. ¿Cómo comienza este proceso? Pues por el diagnóstico, que es la identificación y análisis de los factores de riesgo, que es prácticamente eso es la NOM. Pero cuando se hace la identificación de los factores de riesgo, entonces la empresa hace justamente a través de estas evaluaciones una posibilidad de tomar medidas preventivas. ¿Cómo se hacen medidas preventivas? Pues a través de políticas y programas de prevención. Muy similar a cómo se hace en capacitación. En capacitación se hacen políticas y programas de capacitación a futuro. Aquí debemos hacer políticas y programas de prevención de riesgo psicosocial. De igual manera, estas políticas y programas deben tener el objetivo de controlar que a partir de las evaluaciones se mejore, se prevenga y sobre todo la empresa cumpla con medidas de control en términos de prevención. Ya sabemos que un diagnóstico, una evaluación, nos puede llevar a una evaluación negativa de algunos trabajadores. Pues aquí lo que hay que hacer definitivamente es darle solución al trabajador mediante políticas y aquellos que estén fuertemente afectados, derivarlos a ciertos exámenes y evaluaciones de corte clínico. Pero recordemos que esto no lo hace la empresa. Esto se deriva con especialistas
como cuando un trabajador se accidenta en la empresa, pues la empresa no es hospital, la empresa no es una clínica, para eso está el Seguro Social. Aquí es lo mismo, los exámenes y evaluaciones los puede brindar el sector público a través del Seguro Social o del ISSSTE, porque esto va para todas las empresas del sector público y sector privado, pero la Secretaría del Trabajo permite que las empresas también se auxilien de instituciones, de clínicas, de especialistas externas y que no necesariamente tienen que ser las oficiales. Muy importante la difusión de este análisis, de este proceso, como bien decía, donde el trabajador tiene que estar consciente a través de buenos medios de comunicación. Es muy importante. Por lo tanto, leyendo el objetivo de la NOM 035, podemos entender todo lo anteriormente explicado. Es decir, el objetivo de la NOM 035 es establecer los elementos que nos ayuden a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable. Eso es la NOM. Vuelvo a lo mismo. No solo es evaluar, no solo es identificar, no es solo ver lo que está mal. No, es ir hacia adelante para promover un entorno organizacional favorable. Así de simple. No necesariamente evitar multas, aunque ya sabemos que eso puede ser una sanción. Ahora, la NOM 035, ¿dónde se va a aplicar? Pues se va a aplicar en todos los centros de trabajo del país, a lo largo y ancho del territorio nacional. Indiscutiblemente, todas las empresas están sujetas al cumplimiento de la NOM 035. Para esto, las empresas van a estar diferenciadas por el tamaño de la empresa en función del número de trabajadores. Es decir, los trabajadores pueden estar en empresas de hasta 15 trabajadores. Entonces, para la NOM 035 se debe cumplir con ciertos numerales para trabajadores hasta 15 trabajadores. Hay otras disposiciones para los que trabajan en empresas de 16 a 50 trabajadores y para aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores también hay una obligación específica. Desde luego, el impacto pues está en función del tamaño de las empresas. Aquellas empresas que están más obligadas a cubrir un poco más de requisitos, pues son aquellas empresas grandes y sobre todo aquellas empresas que tienen más trabajadores y al tener más trabajadores es probable que tengan mayores problemas de corte psicosocial. Esta es una diferenciación, el tamaño de los trabajadores. Ahora, el tamaño de los trabajadores en las empresas está determinada principalmente por las famosas guías de referencia. Las guías de referencia, como aquí lo veíamos, están determinadas por el número de trabajadores, pues las guías de referencia 2 son para aquellos trabajadores de hasta 50 trabajadores, de 16 a 50, donde lo que se mide son estas áreas, las condiciones del ambiente, la carga de trabajo, la falta de control, el tiempo de trabajo, la jornada, las condiciones, el liderazgo y la violencia. Aquellas que están determinando un ambiente, unas condiciones del ambiente en términos de inseguridad y de deficiencias. Las cargas de trabajo, la falta de control, pues esto tiene que ver sobre todo con las sobrecargas. Y por un lado, la falta de control con la iniciativa y la autonomía que los trabajadores puedan tener en su trabajo. Cuando hay carga de trabajo, pues hay estrés. Cuando hay falta de control, se dan posibilidades de que el trabajador simplemente se cruce de brazos porque no puede mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, es importante considerar las cargas y la falta de control. Y algo muy importante, pues son las jornadas, ¿no? Las jornadas de trabajo. Y no se diga aquellos puestos que además requieren de rotación de turnos. Las jornadas de trabajo de 8 horas sabemos
que para la humanidad ha costado sudor y lágrimas, ¿sí? No es gratuito que existan jornadas específicamente reguladas por la ley federal, pero lo mismo sucede con la rotación de turnos. Debe haber descansos, debe haber jornadas flexibles, y esto quiere decir que la Ley Federal de Trabajo, a pesar de establecer la posibilidad del uso de horas extras, no se debe de abusar. Hay trabajadores que por naturaleza de los puestos rotan turnos. Hablo de las enfermeras, de los médicos, inclusive rotan días como en los trabajos petroleros. Pero las empresas están obligadas a considerar que estas jornadas y esta rotación de turnos puede ser importante. La relación trabajo-familia es determinante. Hay familias que afectan al trabajo y hay trabajos que afectan a la familia. Es importante que la empresa identifique cuándo sucede una y cuándo sucede otra y la empresa colaborar a su solución. El jefe, el liderazgo y las relaciones negativas en el trabajo son determinantes. Voy a decirlo de manera sencilla. Un buen jefe en cualquier empresa será un buen jefe. Un mal jefe en cualquier empresa será un mal jefe. Y esto es el pan de cada día. No todos sabemos ser jefes. Recientemente se ha hablado mucho de violencia. En el caso de México, la violencia está desbordada en todo el territorio nacional. Pues el campo laboral no es la excepción. En el campo laboral, el acoso laboral es importante. La gente suele humillar al colega, al jefe, al subordinado, al colaborador, y generamos ambientes destructivos de rechazo, de aislamiento, y esto puede dar al que padece o al que es acosado, pues algunos signos o algunos síntomas de depresión, de falta de autoestima, y la NOM 035 tiene mucho cuidado de que esto se empiece a controlar. El hostigamiento físico, verbal, incluyendo el hostigamiento sexual, puede ser uno de los grandes problemas en las empresas. Por eso es que es importante que consideremos que la violencia en general debe ser controlada, aunque a veces no sea fácil identificarla, pero tiene que controlarse, estamos obligados a hacerlo. Y en general, los malos tratos dentro de la empresa. Ahora bien, la guía de referencia 3 incluye todo lo anterior, pero debe agregar algo que tiene que ver particularmente con el liderazgo, ¿no? Y además aquí, algunas cosas que la empresa se beneficia en términos de motivación, ¿no? Un entorno organizacional favorable es aquel entorno, aquel ambiente de trabajo que genera un sentido de pertenencia, ¿sí? Que hace que la gente se sienta desarrollada, que tiene una formación adecuada y sobre todo que tiene impacto en las responsabilidades porque están bien definidas y que se fomente en las empresas una comunicación proactiva, que se controlen o que se den soluciones a los problemas de cargas de trabajo, de jornadas laborales y sobre todo también que se reconozca el desempeño del trabajador. No solo el reconocimiento económico, también el reconocimiento social es muy importante. Ahora, para identificar los factores de riesgo psicosocial, la NOM 035 nos proporciona la guía de referencia 2, la guía de referencia 3. La guía 2 identifica los primeros rubros o las dimensiones o los dominios, como los denomina la NOM 035, pero la guía de referencia 3 incluye los entornos y el liderazgo principalmente. Ok, ahora, el proceso de diagnóstico es relativamente sencillo. ¿Qué hay que hacer? Se trata de identificar una muestra de trabajadores, ¿sí?, para ser evaluada en la primera etapa. En una segunda etapa se aplican los cuestionarios que
pueden ser desarrollados por la empresa o que pueden ser la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3 en su caso, y la guía de referencia 1, que es la identificación de traumas severos, para poder identificar y diagnosticar el riesgo psicosocial en las empresas. Una vez que se obtienen los resultados de diagnóstico y que se analizan y se califican, entonces se pasa, en una tercera etapa, se pasa a la cuarta etapa, que a partir del análisis de los resultados se puedan identificar recomendaciones y acciones de intervención para poder hacer estos planes y programas a mediano y largo plazo para diagnosticar a futuro y sobre todo para prevenir factores de riesgo psicosocial. Cuando ya se obtienen estas calificaciones o el diagnóstico, la Secretaría del Trabajo, de manera, digamos, un tanto sencilla, se diagnostican los riesgos que van desde nulos, es decir, no hay riesgo, o puede haber un riesgo bajo, o puede haber un riesgo medio, o alto, o muy alto. Para cada una de estas posibles evaluaciones o diagnósticos, las empresas tienen que hacer algunas acciones muy importantes para poder tener, digamos, consecuencias relacionadas con el tipo de diagnóstico. Por ejemplo, en el caso nulo, pues no se requiere hacer nada. Lo que nos está diciendo una evaluación nula, pues es que la empresa está haciendo todo muy bien. Cuando es una evaluación baja, lo que nos está diciendo a lo mejor es que tienes todo, pero tienes que mejorar tu difusión o tienes que dar a conocer tus programas o tienes que promover un poco más el entorno favorable. En el término medio, en las acciones que se requieren ahí, es hacer algo que a lo mejor no existe, que casi siempre tiene que ver con la aplicación y difusión de los programas de intervención. Ahora, si los riesgos son altos, lo que seguramente hay que hacer es analizar qué no se ha intervenido, qué es lo que está dañando, hacer campañas, sensibilizar a la gente, hacer políticas de prevención. Es decir, aquí hay más trabajo. Y cuando los riesgos son muy altos, que es la parte más negativa, pues ahí sí habría que tener mucho cuidado, diagnosticar más seguido, es decir, no solo cada año o cada 2 años, a lo mejor cada 6 meses, y ahí sí hay que hacer de todo, desde identificar categorías, hacer programas diversos, hacer más evaluaciones, sobre todo a profundidad, y sobre todo prevenir algo que ya está dañando a la empresa. Entonces, estos 5 puntos que la Secretaría del Trabajo establece como niveles de riesgo o niveles de diagnóstico, sí son muy importantes para las acciones que deben seguir. Recordemos, las obligaciones del patrón es identificar a aquellos trabajadores que ya están sujetos a traumas severos. Esto es la guía de referencia 1. Valorar el trauma y derivar a los trabajadores a médicos, psicólogos, psiquiatras. Y por otro lado, recordemos que las guías 2 y 3 se trata de prevenir y controlar a través de la identificación de riesgos y de las prácticas de la organización en términos de ambiente y de la evitación de actos de violencia laboral. Una vez que se identifica esto, ¿cómo debe la empresa hacer intervenciones? Bueno, pues hay una intervención que es el primer nivel, que se conoce como en el plano organizacional. ¿Qué es el primer nivel a nivel organizacional? Pues a lo mejor hay que corregir la misión de la empresa, la visión, códigos de ética, políticas diversas, donde se fomente el control y la identificación de factores de riesgo psicosocial. Hay un segundo nivel de intervención que es, ya empezamos a ver aquí cómo las dinámicas, los roles entre los trabajadores, jefes, colaboradores, colegas horizontalmente, colegas
verticalmente, pueden empezar a tener conflictos. Es decir, ya hay aquí la obligación de intervenir en las relaciones entre áreas, colegas, direcciones, toda la empresa. Ya no solo son las políticas y las misiones, ya es la relación. Y el tercer nivel es cuando ya hay problemas muy específicos en los trabajadores que deben ser derivados a intervenciones terapéuticas o clínicas. En resumen, los tres niveles de intervención son a nivel organizacional, a nivel de relación entre trabajadores y a nivel individual. Las similitudes, por ejemplo, con las enfermedades o los accidentes son muy parecidos. Cuando hay un accidente de trabajo, la corrección puede ser hacer una política contra accidentes. Otra medida puede ser, pues en lugar de un montacargas, vamos a cambiar el montacargas por una banda transportadora para evitar accidentes. Y si ya hay accidentados, entonces definitivamente tengo que mandar a los accidentados, a pesar de los cambios, al médico, al seguro social, a la clínica, a que se vuelvan a mejorar. Es lo mismo, pero a nivel mental, ¿sí? Este tipo de intervenciones. Recordemos, las obligaciones del patrón tienen que ver sobre todo con información. ¿Qué se informa por parte del patrón? Pues que hay una política, cuáles son las prácticas y las medidas que se deben de tomar para mejorar el ambiente y sobre todo para prevenir y controlar los factores. Además, por otro lado, debe de abrirse la posibilidad de que los trabajadores se quejen, avisen, digan cuando sienten que hay problemas de violencia o de otro tipo. Analizar los resultados. Las empresas por eso diagnostican, para analizar los ambientes. Y finalmente, cuando hay alteraciones, pues buscar la salud por exposición en términos saludables o de ambientes organizacionales para evitar los factores de riesgo psicosocial. Los registros es lo que les van a auditar en las empresas. Es decir, todo lo que se haga desde la evaluación, el diagnóstico, los análisis, los programas, las políticas, todo esto debe ser motivo de antecedentes históricos en archivos, en documentos, lo que se controla, lo que se identifica, todo esto debe quedar en registros, en escritos, en archivos de información y sobre todo, si hay buenas o malas prácticas, deben quedar registradas. ¿Por qué? Porque cuando se llegue una auditoría, tiene que verse qué había, qué se diagnosticó, qué se hizo para mejorar y qué se hizo para mantener buenas prácticas de salud organizacional. La Secretaría del Trabajo emitió esta norma el 23 de octubre de 2018. Se supone que para 2020 era la oportunidad del diagnóstico, para el 23 de octubre de 2020, porque ellos dijeron, bueno, diagnostiquen con cierta gradualidad. Este 23 de octubre de 2020 se supone que ya deben de estar las empresas diagnosticadas, pero recordemos que hemos estado en COVID y por el momento todavía no todas las empresas se han diagnosticado. Por eso hay que convertir esta norma en algo positivo, pues ahora incluyendo el COVID. ¿En qué sentido? Bueno, la NOM 035 en sí misma dice que hay que generar ambientes saludables. El COVID tiene que estar incluido como la posibilidad de mejorar ese ambiente en términos de salud, ¿sí? Finalmente, y como a manera de conclusión, ¿sí? La NOM 035 es un instrumento para identificar y analizar factores de riesgo y para mejorar el entorno organizacional. No debe ser la NOM 035 solo una evaluación psicológica, tampoco es una identificación de problemas psicológicos y desde luego tampoco es para conocer las intimidades psicológicas de los trabajadores. No, es para mejorar la productividad
y la salud. Yo, con esta plática, pues entro a un proceso de preguntas y respuestas que seguramente podríamos tener en el chat. Mi posibilidad de colaborar en términos de ayudarles, de apoyarlos, de asesorarlos, pues puede ser a través de mi correo electrónico que tienen ustedes en su pantalla, de WhatsApp, y queremos pues otorgarles la posibilidad de conocer un mecanismo de diagnóstico que estamos ofreciendo en Simple para Ti. Simple para Ti está ofreciendo un diagnóstico sencillo, un diagnóstico sin grandes complejidades de la NOM 035, ¿sí? Que en un momento les vamos a platicar. Sin embargo, pues no sé si quieran hacer preguntas y respuestas, si tengamos ahí 2 preguntas, 3 preguntas, o nos vamos a platicarles cómo podemos ayudarles una vez que hemos identificado qué es la NOM 035. Hola, doctor. Hola. ¿Qué tal? Acá tenemos, sí, efectivamente, algunas preguntas de parte de los panelistas. Sí. En primer lugar, de Fátima Barrera, buenas tardes, gracias por participar. Nos está preguntando, ¿qué características o aspectos deberían considerarse para que un mecanismo de quejas sea funcional? Ok. Sí, es una excelente pregunta porque justamente nosotros ya habíamos visto estos buzones de quejas, ¿sí? Ya existen desde hace muchos años, pero como dije por ahí en algún momento, se utilizaban de bote de basura. No. ¿Qué es lo que se recomienda? Inclusive es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Que el responsable de estos buzones exista y que se haga visible, que esté en el lugar más visible de la empresa, que se fomente el uso y que haya un responsable. Por ejemplo, en Colombia nombraron al responsable de los buzones como el ombudsman, como en derechos humanos, ¿no? Es decir, no solo es el buzón, es la persona que está atrás del buzón. Déjenme decirles, en algunas instituciones, el responsable del buzón es el director general. El director general que debe contestar todos los mensajes que reciba, por insuficientes, por mínimos, ¿sí? Es decir, el buzón físico, pero también puede ser un correo, puede ser un chat, puede ser una página de internet, puede ser una liga específica o puede ser la puerta abierta de una persona que exista físicamente dentro de la organización. Esa es la mejor recomendación y sobre todo que se administre permanentemente. Muy bien, creo que eso debe atender de forma completa la pregunta de Fátima. Y por acá también tenemos a Julio César Olivares Roa, una pregunta muy interesante. Él dice, en Colombia, el papel del psicólogo del trabajo es fundamental en el control de los factores psicosociales. En México, pensando en que la empresa lleve a la práctica la norma 035 con las características de nuestro sistema de salud, ¿quiénes serían los profesionales ideales para los 3 tipos de intervención? Gracias y excelente ponencia. Gracias, Julio César. Muchas gracias al colega colombiano. Efectivamente, tengo la fortuna de haber estado en Colombia cuando ellos estaban implantando varias medidas de factores psicosociales. Recuerdo, tienen una ley que se llama la Ley 1010 contra violencia laboral. Allá es muy importante el psicólogo del trabajo. Aquí en México también. El psicólogo organizacional, el psicólogo del trabajo, es el psicólogo que está, digamos, capacitado en términos de salud ocupacional, en términos organizacionales, pero sobre todo en términos metodológicos. Es decir, la NOM 035 es un cuestionario que debe tener el cuidado psicométrico que los psicólogos tienen desde hace muchos años de conformidad con la American Psychological Association, que es la APA. La APA
obliga a los psicólogos a tener un código ético, pero también conocimientos psicométricos, que los voy a sintetizar: confiabilidad, validez y estandarización de las mediciones. Entonces, en México también el psicólogo del trabajo es el profesional más apropiado. Sin embargo, en México también tenemos a los médicos con la especialidad en salud ocupacional, en medicina del trabajo. En el caso particular que yo conozco, que es el de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Facultad de Psicología de la UNAM, ellos están ya muy bien capacitados en términos de factores psicosociales. Y los médicos, particularmente de esa especialidad, mi experiencia es que tienen muy buenos atributos para el manejo del factor de riesgo psicosocial. Desde luego, un buen administrador de recursos humanos con una buena capacitación en comportamiento organizacional puede ser un buen también profesional de la salud ocupacional. Debo reconocer que los profesionales de recursos humanos no siempre son ni médicos, ni psicólogos, ni administradores. También tenemos contadores, tenemos abogados, y la invitación es que ellos pues se capaciten en comportamiento organizacional a través de diplomados, especialidades, de cursos, etcétera, porque sí hay una jerga, sí hay un lenguaje particular que ayuda a entender toda la nomenclatura y los protocolos de la NOM 035. Muy bien, pues creo que esa parte ha quedado bastante clara. Y acá también tenemos a Aurelio participando con una pregunta muy importante y que seguramente puede dar pie a lo siguiente, que es: ¿cada cuándo hay que hacer el diagnóstico? Lo dejo a usted, doctor, para que nos responda, para ya pasar a una breve demostración del sistema. Adelante, por favor, doctor. Muy bien. Sí, la Secretaría del Trabajo establece como una recomendación cada 2 años. La verdad es que cuando se diagnostica y se observa cuáles son las recomendaciones a partir de ese diagnóstico, hay que dar seguimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa tiene la libertad de diagnosticar periódicamente y no necesariamente cada 2 años. Ahora, psicométricamente hablando, una persona puede ser evaluada con los mismos instrumentos por lo menos cada 3 meses. Yo lo que recomiendo es que, según la empresa y según los diagnósticos, hagan evaluaciones pues cada 6 o cada año. Sería sano cada año por lo menos, y ya dejarlo a los 2 años. Yo siento que se estaría cumpliendo con la ley, pero con un riesgo que puede ser que a lo mejor las cosas pueden ser corregidas a tiempo y no cada 2 años. Mi sugerencia: la Secretaría del Trabajo con la NOM 035 no establece menos de 2 años como ley, como norma. Sin embargo, tampoco lo prohíbe. Mi sugerencia es que, psicométricamente hablando, al menos cada 3 meses se pueden estar haciendo evaluaciones si el diagnóstico previo así lo recomienda. De acuerdo, excelente respuesta. Ahora, yo ya quería pasar a otro tema, pero aquí tenemos una pregunta muy interesante de Marilyn Zamora Tapia acerca de cómo podemos alentar a los colaboradores para que se animen a poder participar y puedan denunciar cualquier anomalía. ¿En qué se recomienda trabajar en las empresas para que se logre obtener esa apertura en los colaboradores, ya que no siempre es fácil? Claro, decíamos que inclusive la misma norma fomenta, por un lado, la información y por otro lado, la comunicación de los ambientes de trabajo. Entonces, el primer paso sería: la empresa está, digamos, éticamente o moralmente obligada a abrir este tipo de información a los trabajadores. ¿Por qué? Pues el trabajador, si no sabe que existen estos problemas, no los va a poder identificar. Entonces, lo primero que la misma Secretaría del Trabajo fomenta es la apertura a estos temas, por un lado.
Y por otro, es que haya los canales de comunicación, como decíamos ese rato, el famoso buzón, que pudiera permitir en algún momento llegar a alguien que tome decisiones para corregir este tipo de cosas. Y la NOM 035 en sí misma es un vehículo para fomentar justamente los ambientes que se pretenden ser más saludables. Muy bien. Acá una pregunta que tenemos llegando aquí al buzón es de parte de Enrique Campos, que dice: doctor Jesús, buenas tardes. ¿Alguna sugerencia de bibliografía para justificar o contraargumentar la subjetividad o no de la guía de referencia 3 en el levantamiento del diagnóstico? ¿Qué diferencias encontrar en la aplicación de la guía en una población tan variada como una fábrica, por ejemplo, en la que hay personal de producción y personal de oficina? Bien, sí hay poca bibliografía en México. Voy a hacer un comercial. Yo tengo algunos libros en la editorial Manual Moderno, justamente sobre factores de riesgo, sobre algunos factores psicosociales que tienen que ver con la salud, ¿sí? Ahora, yo recomendaría literatura que se vincule con salud y medicina del trabajo, ¿sí? Ahí hay cosas muy importantes, sobre todo a nivel mental. Pero hay un texto en particular que yo le voy a recomendar a nuestro amigo. Es el capítulo número 34 de la Organización Internacional del Trabajo. Este sin duda lo encuentra en internet y es un documento de ya algunas décadas, como por ahí de los 90, pero en Europa fue la Biblia. Y hoy en día en México creo que lo va a hacer. Es el primer texto de la OIT que define perfectamente qué es la posibilidad de riesgo ambiental y sobre todo de riesgo psicosocial. Ese capítulo 34 de la Organización Internacional de Trabajo le va a ser de gran ayuda a nuestro amigo. Y también pueden buscar en los journals, en las revistas arbitradas científicas sobre salud ocupacional, pues lo que encuentren en universidades o en revistas especializadas de salud ocupacional. Esa sería mi recomendación. Muy bien, acá tenemos una pregunta más de Abraham Fernández, pero antes de pasar a ella y mientras llegan otras preguntas, quisiera mostrarle básicamente y rápidamente una presentación acerca de nuestra herramienta. Entonces, si me da, por favor, permiso, doctor, voy a cambiar aquí la pantalla. Seguramente aquí ya están viendo mi pantalla. Así es, yo la veo. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con este breve complemento a esta presentación que estamos haciendo. Y lo que les queremos comentar es que tenemos una herramienta, una plataforma que aprovecha todo el conocimiento que el doctor Uribe Prado nos ha comentado, nos ha expresado a través de este fantástico webinar con sus puntos de vista y con toda la experiencia que él tiene. Esta herramienta es una herramienta que consta de 7 pasos. Si en 7 pasos nosotros tratamos de darle a las personas que se encargan en las empresas de desarrollar ese tipo de trabajos, pues la facilidad de contar con una herramienta automatizada que les permita cumplir desde las cosas más simples que tienen que ver con la norma, por ejemplo, la creación de la política, la difusión de los cuestionarios, poder completarlos a través ya sea del internet, ya sea a través de cuestionarios en papel, que luego se pueden capturar en la misma plataforma, todo con el objetivo de poder lograr o generar los reportes para poder formar un resultado. Y después, al final de este camino, de estos 7 pasos, se obtendrían resultados en forma de recomendaciones que van a servir para que cada una de las personas a cargo de esta labor, las empresas, pueda llevar a cabo un plan de acción. Nuestra plataforma es una plataforma intuitiva.
Es una plataforma en la cual las personas definen características de sus empresas, personalizan con sus logotipos, sus nombres oficiales, razones sociales, para que todos los registros que comentó el doctor hace unos momentos, todos los documentos testigo que deben existir a la mano para que en un momento dado, si una persona de la Secretaría del Trabajo o un supervisor llega a nuestras empresas, pues nosotros tengamos a la mano esta información para poder mostrar y que ella esté personalizada. Así como ustedes ven en esta pantalla, es como rápidamente se va completando la información de manera muy guiada, muy automática. Y este es el tipo de documentos que ustedes van a poder conseguir, en los cuales van a poder descargar estos documentos, esta base documental, esos testigos personalizados con sus logotipos. Aquí vemos particularmente el tema de la política. No necesariamente todos tenemos el tiempo, la disposición para poder atender la norma, leerla completa, y acá vamos a tener resuelto ese paso sin mayor problema. Y lo vamos a poder difundir en nuestras empresas haciendo eco de las recomendaciones que el doctor nos ha comentado hace unos momentos. Luego vendría el paso de la carga de la información de los trabajadores, lo cual se hace desde un archivo en Excel, de una forma muy rápida y dinámica. Se puede descargar un Excel muestra para poder entender claramente cómo es que se debe organizar la información, subirla a la plataforma, y es una plataforma segura, es una plataforma que no está en Estados Unidos, la información no está en servidores ajenos, está en un servidor en México, protegido, su información está segura, está cifrada. Únicamente el usuario tiene capacidad y poder de acceder a esa información, nadie más. Con lo cual estamos buscando completar toda esta dimensión de la seguridad de la información, porque la información de sus trabajadores es muy valiosa y nosotros la entendemos. Una vez cargada la información de los trabajadores, damos paso a esto que comentaba el doctor, la muestra, seleccionar la muestra. Podríamos hacer un diagnóstico cubriendo al 100% de los trabajadores, si ese es nuestro deseo. Muy probablemente el doctor recomendaría que hagamos esta labor de cubrir el 100% de los trabajadores, pero para siguientes mediciones, probablemente las subsecuentes, pues podría bastar con una muestra. Y esta plataforma te va a permitir ambas cosas, cubrir el 100% de todos sus colaboradores o una muestra de ellos. Asimismo, encontraremos el control para poder ubicar de cuándo a cuándo se llevará nuestro diagnóstico a cabo. Llegado el momento, podremos llevar a cabo el lanzamiento de los cuestionarios. En una empresa de servicios donde cada colaborador tiene un correo electrónico, pues seguramente esto facilitaría mucho la ayuda de poder hacerles llegar los cuestionarios. De forma automática le llegaría a cada trabajador que dimos de alta en el paso anterior con su correo electrónico, le llegaría su invitación personalizada para que ingrese a contestar la encuesta. En caso de personas, como una de las preguntas que veíamos, que efectivamente en industrias, en lugares donde hay personal operativo, que no necesariamente tiene una computadora a la mano, pues se pueden hacer varias cosas para poder obtener la respuesta de los trabajadores. Desde un cuestionario impreso que se puede capturar posteriormente en la plataforma, hasta la posibilidad de contar con tabletas o con computadoras que se pueden poner a la mano de los trabajadores en alguna sala para que ellos contesten el cuestionario. Simple para ti te va a brindar el apoyo para que puedas realizar esta medición. Si no tienes una persona, si no tienes gente dentro de tu empresa que te pueda ayudar, Simple para ti te puede ayudar. Puede mandar a una persona a tu empresa, puede hablar por teléfono para hacer las encuestas. Para eso está Simple para ti, para hacerlo simple. La herramienta nos va a ir llevando en este viaje de los 7 pasos
y vamos a poder ir observando cuál es el avance que llevamos en la captación de los cuestionarios que nuestros trabajadores van respondiendo. Podremos ir observando quiénes sí, quiénes no han respondido, hacer un énfasis con los supervisores, con los coordinadores, con los jefes de estas personas, para que todo mundo conteste la encuesta. Una vez llegado el momento de la confirmación en términos de que se ha completado la captación de todos los registros, de todos los cuestionarios de las personas involucradas en la empresa, pues entonces damos paso a la ejecución del diagnóstico. La ejecución del diagnóstico es el momento que corre entre el último cuestionario y la obtención de los resultados. Es inmediato, no tienes que esperar días. Al momento siguiente de haber confirmado la ejecución del diagnóstico, tendrás acceso al séptimo y último paso, en el cual ya podrás descargar el reporte automatizado del diagnóstico de tu empresa. Este reporte ya cuenta con una serie de recomendaciones que fueron curadas por el doctor. No son recomendaciones al azar, no son recomendaciones sin sentido, son recomendaciones que fueron específicamente hechas en razón de la evaluación que obtuvo su empresa. Esta información se descarga en un PDF o bien en una hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene consigo no nada más los resultados del diagnóstico, también tiene la base de datos de las respuestas que nosotros como empresarios necesitamos para poder dar seguimiento al diagnóstico. También viene en este archivo de Excel, muy importante, toda la información relativa a la guía de eventos traumáticos. Personas dentro de la empresa que requieran llevar a cabo un seguimiento más puntual, médico, ahí vendrán identificados. Toda esta información es un registro más que debemos de tener a la mano para cuando se presente la visita de una persona de la Secretaría de Trabajo y nosotros tengamos todo cumplido. Bien. De mi parte ha sido todo en presentarles esta herramienta. Esperamos que podamos seguir en contacto con ustedes. Ahorita seguimos con algunas preguntas más y vamos a regresar con el doctor para que veamos algunas preguntas más que hayan salido en nuestro chat. Abraham Fernández nos está preguntando, doctor, ¿cuál es uno de los ejemplos más claros de los países que han logrado esos avances en términos de salud laboral? ¿Qué les han dado? Bueno, en realidad hay muchos países. Yo creo que de los más sobresalientes es la Comunidad Económica Europea. Ellos, como todos sabemos históricamente, para ingresar a la Comunidad Económica Europea, los países tuvieron que cumplir con muchos requisitos, entre ellos los económicos, los financieros y demás. Pero uno de ellos muy importante fue el del campo laboral. Y el campo laboral en los años 80 y 90, cuando los países iban uniéndose para formar lo que es hoy en día la Comunidad Económica, instauraron justamente estas políticas de factores de riesgo. Hoy en día son países que no podemos negarles, están muy por encima de este tipo de implementaciones de salud ocupacional. Tenemos desde luego países como Reino Unido, como Estados Unidos, tiene sectores muy bien determinados por aspectos políticas de salud, Canadá, parece mentira, pero China está muy regulado, aunque China, el problema de sobrepoblación tampoco le permite mejorar en exceso, pero lo tiene. Y en el caso latinoamericano, de manera muy particular, yo creo que Colombia ha avanzado mucho y Brasil. Sé también de Costa Rica en algunos casos. Desde luego, cuando hablo de economía económica europea, yo conozco de manera particular España. España está también con muy buen avance, Noruega, Suiza, etcétera, ¿no? En general,
Y los países como México, Guatemala, Salvador, etcétera, Panamá, ahí van. Afortunadamente México ya dio este primer paso, pero son más o menos los que yo podría recordar en este instante. Muy bien, muchas gracias. Y acá tenemos a Enrique Campos con otra pregunta comentando. Doctor, sobre ejemplos de planes de intervención ante diagnósticos ya realizados, ¿qué referente pudiese sugerir sobre prácticas o planes de ejecución? Bueno, hablar de ejemplos de intervención, yo lo que puedo decir que lo que más se parece a lo que la NOM nos está solicitando son los planes que hay de prevención de accidentes. En ese terreno, las empresas, sobre todo de producción, han avanzado mucho a lo largo de los años. Inclusive, pues hay corporativos internacionales que han hecho extensivos. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente la industria farmacéutica, que lo ha implementado bastante bien, no de ahorita, sino de años hacia atrás. La industria, aunque en México tienen problemas, la industria minera en otros países lo ha logrado bastante bien. Las instituciones financieras han avanzado mucho con planes y programas que vinculan acciones y capacitación. Aquí es importante mencionar que la capacitación, según los registros internacionales, debe ser de un 20 a un 30% de los planes generales de riesgo psicosocial. Los riesgos psicosocial no solo se cura a través de capacitación, son sobre todo muchas acciones de salud y de seguridad industrial. Muy bien, muy interesante. Acá Marta Lucero Campos Lemos nos hace llegar tanto un comentario como una pregunta. Primero agradece la ponencia y dice, las empresas, ¿cómo podemos protegernos cuando los trabajadores no atienden las recomendaciones y o el plan de seguimiento? Sí, bueno, justamente la Secretaría del Trabajo hace mucho énfasis en la norma de la difusión, de la comunicación, de programas específicos de difusión y comunicación de factores de riesgo. Voy a poner un ejemplo. Las jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo a veces son impuestas por los jefes, pero en el caso mexicano somos los mismos empleados los que a veces nos imponemos horarios de trabajo. ¿Por qué? Pues porque se juntan dos factores de riesgo que mide la NOM. Por un lado es la carga de trabajo, que para solucionarla usamos jornadas de trabajo extensas. Entonces, son ejemplos. ¿Qué hay que hacer? Pues información, comunicación y una concientización del trabajador de que así como nos enfermamos física, química y biológicamente, también nos podemos enfermar mentalmente. Muy bien, doctor. Pues creo que con eso llegamos al final de las preguntas y dadas por el público que nos está observando. No sé si usted quisiera decir algunas palabras finales para cerrar este webinar. Bueno, yo creo, muchas gracias, Sergio. Yo creo que la NOM 035, como bien lo expresé, es una oportunidad de mejorar la productividad y la salud ocupacional. Nadie podemos tener la duda de que un trabajador sano es más productivo que un trabajador enfermo. La NOM 035 no solo es evitar multas e infracciones, no, se trata de mejorar los ambientes de trabajo. Y yo pienso que en el caso de Simple para Ti, con este sistema automatizado que ustedes están ofreciendo para que las empresas podamos en algún momento aprovechar de manera simple en 7 pasos, ¿no? Yo creo que es mejorar y es convertir lo que pudiera ser impositivo, negativo, legal, multas, etcétera, pues convertirlo realmente en 7 simples pasos con la ayuda de la tecnología
como lo está ofreciendo en este momento Simple para Ti. Pues ese sería mi mensaje, agradecerle a Simple para Ti, a todos nuestros amigas, amigos, colegas que nos hicieron favor de conectarse para este webinar. Pues recordarles que estamos en una página de internet que es simpleparati.com y que estamos ahí para ayudarles y mejorar y colaborar con ustedes en la NOM 035. Muchísimas gracias y de mi parte es todo. Doctor, muchas gracias por todas sus palabras. Acá tenía un comentario de Jonathan García que ahorita usted lo acaba de atender perfectamente. Nuestra página web es simpleparati.mx. Ahí pueden entrar en contacto con nosotros, conocer nuestra propuesta de servicio, conocer qué se requiere para poder contratar esta herramienta automatizada y continuar colaborando juntos para todos tener una mejor salud laboral en nuestras empresas. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Muy buen día y un saludo. Gracias.